Bien, le vamos a dedicar un capítulo también a la parte de la testosterona que estábamos describiendo, porque ahí menciona un caso clínico, paciente de 22 años de edad, 22 años de edad, que llega a la consulta y parecía un niño de 13 años. Tenía 22 años y parecía un niño de 13 años. ¿Qué Discovery Channel? Hay muchos casos en Bolivia particularmente, puedo llegar a decir, que dentro lo que la gente admira, lo que la gente dice como casos excepcionales, hay esos casos excepcionales, hay aquí en nuestro país, van a ver cómo no van a ver esos casos. Van a verlo, solo que están ocultos pues a la luz pública, pero no sirven comentarlos entre los de la rama profesional. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener y tienen que saber reconocer esas características de este tipo de individuos. Entonces llega a los 22 años, uno ya había tenido relaciones sexuales, no sé cómo, pero ha tenido relaciones sexuales. Y tenía una pareja, ¿no? A sus 22 años. Y como le digo, parecía uno de 12, 13 años tal vez. Su pareja obviamente también era una persona que era de 17, 18 años, creo que tenía su pareja. Entonces el individuo ha venido por presentar cansancio y su padre muy preocupado por eso, además de que no ha desarrollado, era un individuo que no había desarrollado la masa muscular y caracteres sexuales masculinos. La testosterona como propiedad favorece pues el desarrollo del aparato reproductor masculino y de los caracteres sexuales del hombre. Entonces, este individuo, uno, tenía baja libido sexual, cansancio, fatiga, tenía depresión, ¿sí? Tenía depresión, tenía disminución de la densidad ósea. Se ha hecho una cintilografía ósea
donde se ha visto que hay una disminución de la densidad ósea. Después, ¿qué más tenía este individuo? Infertilidad, porque estaba con su pareja, tenían relaciones, y él preguntó, yo no me cuido, mi pareja tampoco, pero no tenía esa característica de los desarrollos, de las características de poder concebir, infertilidad en el individuo, a pesar que tenía características que él manifestaba de erección, pero si uno veía los genitales, veía una falta del desarrollo de los genitales también, ¿no? Entonces, hay testosterona para estos individuos, pero ustedes tienen que saber dosificarlo. Y eso aprenderán pues en su lote de endocrinología, de saber dosificar la testosterona y manejar a criterio. Por eso van a aprender todo un año de farmacología para manejar dosis. Y luego cuando lleguen a medicina interna, dichas dosis, aplicarlas en las distintas patologías. Luego cuando lleguen a su internado, ya serán sus pacientes, sus historias, sus pacientes, sus respuestas, su manejo. Que usted, Erika no va a ser igual que Clismar no va a ser igual que Valeria no va a ser igual que Matthew. Entonces, cada uno es un mundo aparte en el concepto médico. Pero eso sí, hacemos lo que mejor creemos. En eso sí convenimos, ¿no? No le vamos a tratar de manera diferente a alguien que tiene un hongo. Si tiene hongo, el concepto unánime es darle antimicótico. Ahora, lo que ustedes van a aprender es bajo qué esquema y qué efectos secundarios. No le daré ketoconazol a uno que está empezando la pubertad. ¿Por qué? Porque inhibe la liberación de testosterona el ketoconazol. Entonces, a ese que le he dado ketoconazol y justo le doy en su adolescencia para tratarle su hongo y no sé, efectos secundarios, mañana pasado ese pobre va a estar con alteración de los desarrollos de caracteres sexuales secundarios a causa de un antimicótico y a causa de no saber. Mejor actuar es el que mejor veo, el que mejor hago, el que mejores resultados se tiene, bajo qué premisas voy a guiar mi actuar médico. Entonces, eso es lo que les tienen que marcar y todo eso a partir de conocimiento teórico. Los ovarios, en el caso de la mujer, van a producir estrógenos y van a producir progesterona. Mismas hormonas también son producidas por las características de la placenta. Aquí están estrógenos y progesterona. Entonces, ¿qué hacen los estrógenos? Estimulan el crecimiento y desarrollo en el aparato reproductor femenino. Acción análoga de la testosterona en el varón. Si la testosterona hace eso en el varón, en la mujer nosotros mencionamos a los estrógenos. ¿Hay testosterona en la mujer? Sí hay testosterona. Esa leve secretada por la glándula suprarrenal, la testosterona, va a producir características de la libido sexual femenina. Cuidado que le estén dando testosterona a una mujer para aumentar las características de la libido. Hay muchos otros medicamentos, hay que analizar la pérdida de la libido en el sexo femenino. No, les comento porque hay cada interno que ha tenido en su vida uno, y ahí han desarrollado hirsutismo después. Pobres mujeres que les han dado testosterona. Entonces ahí las características de los estrógenos, acción similar a la testosterona, estimula el crecimiento del aparato reproductor femenino. La progesterona lo que hace es ayudar a la prolactina en la secreción de la leche. Entonces la progesterona hace una sinergia con la prolactina y estimula la característica de la secreción de leche. Además de aumentar el volumen de las glándulas mamarias en la lactancia materna, ¿no? ¿Qué más en las características de las hormonas? Vamos a ver cómo en la menopausia los estrógenos se alteran y los estrógenos están así, se vuelven locos. Y luego, al finalizar, descienden la concentración.
pero para que no exista estas alteraciones, lo que uno tiene que hacer es estabilizar. ¿Y cómo estabilizamos? Dando concentraciones de hormona, ¿no? Ahora tenemos N combinaciones de estrógeno, que ya levogestrel, por ejemplo, que es la cadena levo de los estrógenos, con un valor de 200 bolivianos a 300 como anticonceptivo, que me estabiliza muy bien la característica hormonal. Progesterona, por ejemplo, pero acá ya lo hemos mencionado, progesterona. Tenemos la placenta, la HCG. Entonces, cuando ustedes quieran preguntar de prueba de embarazo, se pide, pues, favor, realizar valores de HCG, que ustedes van a ver que hay cualitativo y cuantitativo. ¿Por qué? Porque hasta una mola hidatiforme, que es un crecimiento anormal del desarrollo placentario, no hay feto en la mola, pero sí hay la inducción al desarrollo. Ha habido la unión del óvulo con el esperma, pero ha desarrollado esta característica de desarrollo de placenta y está formando la HCG. Entonces, pero nosotros tenemos que saber si es cualitativo y cuantitativo para diferenciar de la mola hidatiforme, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué más del HCG? Entonces, ustedes cuando vayan con propiedad a pedir una prueba de embarazo como estudiantes de medicina, ¿no? Por favor, una prueba de gonadotropina coriónica humana o HCG, por favor. Entonces, así es como se pide, ¿no? Por favor, realizar una prueba de HCG cuantitativa o cualitativa. Lo que hace esta hormona liberada por la placenta es favorecer el crecimiento del cuerpo lúteo, mantenerlo al cuerpo lúteo, ¿para qué? Para que éste produzca estrógenos y progesterona, ¿no? Eso hace la hormona gonadotropina coriónica humana. Y por eso sé si la mujer está embarazada y no. ¿Y a qué edad del feto se empieza a liberar? Ya a la semana, primero es la cuantitativa y a las 3 semanas la cualitativa, ¿no? Entonces ahí la producción. Las somatotropina humana, liberada también por la placenta. No hay una descripción concreta, pero ayuda a la característica de los desarrollos, del desarrollo embrionario para la formación del feto, ¿no? Entonces, eso dentro de la somatotropina humana. ¿Qué más en relación a otra glándula? Tenemos el riñón, por ejemplo. El riñón, ustedes ya lo han visto en los conceptos de anatomía también. ¿Cómo va a producir renina? Va a producir el dihidroxicolecalciferol, va a producir la eritropoyetina. La renina lo que hace es ayudar al sistema renina-angiotensina-aldosterona, catalizando la conversión de la angiotensina 1, ¿no?, en angiotensina 2, y esto hacer un efecto vasoconstrictor y aumentar la presión, ¿no? Entonces, es un péptido también. Los de la placenta, dos son péptidos, y estos son esteroides. Testosterona, estrógenos y progesterona también son esteroides, por si acaso. La eritropoyetina es un péptido, una proteína, y el dihidroxicolecalciferol es un esteroide, incrementa la absorción de calcio en el intestino, ¿no? El dihidrocolecalciferol del riñón, 1,25. ¿Por qué? Porque es la parte de la vitamina D activa, ¿no?, el dihidrocolecalciferol. ¿Qué más en relación a la parte de riñón? Ahí está el riñón. Nosotros hemos mencionado otras dos glándulas, como la parte de estómago, les decía, que va a producir gastrina, por ejemplo. ¿Recuerdan? Las células G producen gastrina. Y esta estimula la secreción del ácido clorhídrico a través de las células parietales, ¿no? Es una hormona peptídica también la gastrina,
Tenemos que en el intestino delgado también es otra víscera que va a liberar secretina, por ejemplo, y estimula la secreción, uno, del páncreas y las características de la secreción biliar. Entonces es un péptido, la secretina. La colecistocinina también, producida por el duodeno, estimula la característica de la secreción biliar y la liberación de enzimas por el páncreas. Y el tejido graso, aquí está la grasa, produce la leptina que inhibe el apetito y estimula las características de la termogenia. ¿Bien? Eso para la característica de la leptina del tejido adiposo. Nosotros digamos entonces, ¿qué hace la leptina? La leptina, colecistocinina, ¿qué más hemos hablado? Tejido adiposo leptina, estómago gastrina, duodeno colecistocinina, intestino secretina. Las cuatro son péptidos, las cuatro hormonas en esta son péptidos. Corazón también actúa como una característica endocrina porque libera el péptido natriurético auricular, ¿no? El PAN, péptido natriurético auricular. Lo que incrementa la secreción de sodio por los riñones y disminuye la presión arterial. También es un péptido, el péptido natriurético auricular. ¿Qué más en relación a las características? Ojo que el péptido natriurético auricular en inglés, las características de abreviación solamente lo normal, PNA. En español, por decirlo, péptido auricular natriurético, por eso la abreviación puede ser de PAN. Este capítulo, Gaiton, menciona cómo se va a sintetizar las diferentes hormonas. Esto de los péptidos, esto de las grasas, por ejemplo. La gran ventaja de las que son polipeptídicas o proteicas, polipéptidos como tal, es que se pueden almacenar en vesículas y cuando así se requieran, se liberan al medio externo. Esa es una de las grandes ventajas de los péptidos y proteínas. Estas hormonas que van a sintetizarse en el retículo endoplasmático rugoso, ya saben que toda proteína va y se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso, y se sintetiza como prehormonas. Luego van a las características de la actividad biológica como prohormonas, y como prohormonas se transfieren al aparato de Golgi. Y en el aparato de Golgi estas prohormonas lo que van a hacer son empaquetarse. ¿En qué? En vesículas de secreción. Y estas prohormonas, cuando así se requieran, estas hormonas y fragmentos inactivos de las hormonas, cuando así se requiera, van a ser liberados por exocitosis, ¿no? Van a liberar hacia el medio externo. ¿A dónde? Van a ir al torrente circulatorio, van a ir a la circulación, ¿no? Entonces, pero para dicho efecto de la producción de estas hormonas, tiene que existir un mecanismo de estimulación. Dicho mecanismo va a actuar primeramente sobre un receptor, del cual vamos a hablar en breve ampliamente, sobre los distintos tipos de receptores hormonales. Bien, tenemos otra característica de las hormonas esteroideas. Estas hormonas no se almacenan. Las hormonas esteroideas se sintetizan a partir de colesterol y aquí el concepto es no se almacenan, no se almacenan, le faltaba el no. Entonces las hormonas esteroideas se sintetizan cuando así se requieren, no las voy a tener guardaditas. La diferencia de las que son proteínas o polipéptidos es que ya las puedo tener ahí almacenadas como muchas de las hormonas hipotalámicas, del hipotálamo, muchas hormonas de la hipófisis, del páncreas. Las voy a tener ahí guardaditas, pero no
no las voy a liberar hasta cuando el cuerpo lo requiera. Sin embargo, las que son de tipo esteroideo, las voy a producir cuando así se requiera. Son liposolubles. Acá hay algunos de los ejemplos como el cortisol, la aldosterona, la testosterona, el estradiol, ¿no? Son un tipo de hormonas que cuando se requiera viene el estímulo para la estructura celular y la estructura celular a través de la maquinaria de organelas va a movilizar los depósitos de esteres de grasa, a partir de lo cual se secretan estas hormonas, moviliza los depósitos de esteres de colesterol que se guardan en la célula en forma de vacuolas. Las vacuolas están guardando estos esteres de colesterol para, en especial, estas que producen, por ejemplo, las células de Leydig para testosterona, la parte de la corteza para cortisol y la misma aldosterona, la corteza de la glándula suprarrenal, estará guardando estos esteres de colesterol para cuando así llegue el estímulo a dicha glándula suprarrenal o a dicha glándula de Leydig del testículo, produzcan de nuevo estos esteroides, estas hormonas esteroideas, y se liberen a la sangre. El otro mecanismo que hemos descrito son las amínicas, derivadas de un aminoácido como es la tirosina. Para esta característica hay que entender que acá estamos ejemplificando a la glándula tiroides. Toda esta es la estructura tiroidea, ahí está. Esto es el folículo tiroideo, se lo llama. Folículo tiroideo. Para producir la característica de la tiroglobulina, lo que hacen es depositar en estos folículos los productos de secreción, como lo son la triiodotironina y la tiroxina, T3, T4. El aminoácido, una vez que venga la estimulación hormonal, porque tiene que venir la estimulación hormonal para producir T3 y T4, lo que hace las células es utilizar al aminoácido tirosina y a partir de la tirosina excidir esta amina de la tiroglobulina y formar la cadena de la tiroxina y la triiodotironina, ¿no? Entonces, esa es la característica de la formación de las aminas. Acá está la característica de la endocitosis. Muchas veces, incluso la misma célula no tiene el aminoácido esencial, la tirosina, para sintetizar las características de la tirosina. Entonces, lo que hace es engullir moléculas proteicas y con estas, incorporar lo que se va a denominar la característica de la tiroglobulina y producir la triiodotironina y la tiroxina a partir de la amina. Esto es básicamente esta descripción de dónde viene la estructura química de cada una de las hormonas. A este otro lado vamos a ir mencionando las características de secreción y transporte de las hormonas a través de la sangre. Dicha secreción sucede tras el estímulo que viene del medio externo o en el estímulo metabólico que se tiene. Por ejemplo, el alimento hace que se libere la gastrina del estómago, en el estómago, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo va a durar la acción de esta hormona? Entonces, la secreción y transporte van a depender del tipo de hormona que sea y la característica de la cantidad que se secrete. Entonces, uno, el tiempo para la acción y otro, la cantidad, la concentración de la hormona.
para que nosotros podamos hablar del sistema hormonal, la adrenalina y la noradrenalina, en ejemplo de duración, van a durar varios segundos. Incluso puede durar minutos. Otras, como la hormona de crecimiento, puede tardar meses a lograr su efecto, ¿no? Entonces, ahí la característica que la secreción, transporte de las distintas hormonas dependa en relación a su tiempo de duración y a su tiempo de concentración. Si una hormona está en la circulación y yo tendré que ver que todavía hay la hormona, todavía sirve la hormona de crecimiento, entonces ¿para qué la hormona hipofisiaria va a seguir secretando? Entonces, mientras ejerza su acción o su efecto, voy a tener una acción y eso me corresponde al concepto de duración. Para la secreción está condicionada en el concepto de la duración de la hormona y está condicionada en el efecto de la concentración de dicha hormona. Entonces, algunas hormonas no necesitan mucha secreción. Guyton dice, para una acción precisa, las cantidades de la hormona, de hormonas endocrinas secretadas son increíblemente reducidas, pero su acción va a depender, uno, de dicha concentración y otro, de la duración. Entonces, ahí está el cortisol, por ejemplo. Si se libera cortisol a la sangre, cortisol que va a estar actuando durante algunos minutos a horas, ¿qué voy a aprender del cortisol para que se produzca nueva secreción? La glándula suprarrenal secretará nuevamente cortisol si es que ya ha acabado la acción del cortisol y si es que la concentración ha disminuido en la sangre después de haber realizado su función. Entonces, nosotros a veces tenemos que tener eso en cuenta cuando dosifiquemos cortisol o de manera externa, como la dexametasona, es una hormona, es una sustancia derivada del cortisol, pero es sintética y puede durar días. Entonces, y puede estar manteniendo sus concentraciones hormonales durante bastante tiempo, si lo aplicamos de manera intramuscular, ¿no? Guyton va y menciona las características de concentración al solo decir que un picogramo de hormonas como la adrenalina pueden generar distintas reacciones o tamaños tan pequeños como microgramos en un mililitro de sangre pueden generar distintos tipos de efectos, ¿no? Entonces, basta usted con, por ejemplo, cuando una mujer toma 2, 3 tabletas de estrógenos. Nosotros hablamos de la característica de duración de estas tabletas y de la concentración. ¿Para qué? Para que la glándula o el ovario produzca una nueva secreción de dichas hormonas. Bien, ahí está el concepto en relación. Si ustedes han aprendido lo que es la retroalimentación positiva en Fisiología 1, ¿qué era la retroalimentación positiva? Todo a partir de un estímulo. La respuesta de dicho estímulo, al dicho estímulo, es generar un aumento de actividad por el estímulo. Un primer aumento, una meseta y un pico de la secreción en respuesta a los mecanismos de retroalimentación positiva. Mecanismos de retroalimentación negativa indican que esta línea es la normal. Cuando hay un estímulo negativo, lo que hace el cuerpo es tratar de generar mecanismos compensatorios para volver al equilibrio, ¿no? Entonces, esto es retroalimentación negativa y esto es retroalimentación positiva. La característica del control de secreción hormonal va en función a esto. Nosotros hablamos de la retroalimentación negativa que evita actividades excesivas de la secreción de las actividades hormonales.
solo se libera hasta que se vuelva a la normalidad. Es así. Por ejemplo, si necesitamos aumentar las características del metabolismo corporal, porque estamos en frío, entonces se va a aumentar levemente la producción de T3, T4, las hormonas tiroideas. ¿Para qué? Para estimular a todas las células del cuerpo a que aumenten su metabolismo y se genere calor, ¿no? Tenemos otro mecanismo, se llama la retroalimentación positiva. La retroalimentación positiva puede darse también en las situaciones hormonales y generar una alteración de la secreción. En algunos casos beneficiosa, en otros casos perjudicial. En los casos fisiológicos, nosotros hablamos de la oxitocina, ¿no? Oxitocina. La oxitocina, primeramente, como un mecanismo de retroalimentación positiva, viene en las primeras contracciones uterinas. Se induce ¿a qué? A que vaya la respuesta a la neurohipófisis. La neurohipófisis lo que haga es potenciar la liberación de oxitocina para que se produzca el parto. Entonces, muchas hormonas se controlan por este mecanismo de retroalimentación positiva. Una de ellas que les estoy hablando es la oxitocina. Otra que también se controla por este medio es la hormona luteinizante, ¿no? Entonces, lo que va a generar la liberación de la ovulación y el aumento de la concentración de estrógenos. Entonces, ¿qué hacen? La luteinizante vienen las concentraciones de estrógeno, lo que va a hacer que se aumente el luteinizante y se aumenten concentraciones de estrógeno para dar lugar a la ovulación. Estos son mis mecanismos de control hormonal en retroalimentación positiva y en retroalimentación negativa. Dentro de estos controles, además de existir negativo y positivo, lo que pueden existir son variaciones cíclicas. Uno es la liberación de hormonas, el ciclo circadiano, que lo vamos a concretar a aprender en esta parte endocrina. Y lo hemos mencionado alguna vez en la parte de anatomía. El individuo tiene etapas del desarrollo y etapas en el día, que respetan al día y la noche. Algunas hormonas son liberadas al inicio de la actividad metabólica, como cuáles, por ejemplo, como las hormonas de la glándula suprarrenal, el cortisol, por ejemplo. Si yo quiero detectar alteraciones del cortisol, mi paciente tiene que ir pues a las 5 de la mañana al laboratorio y hacerse tomar las pruebas de cortisol, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un ciclo circadiano, liberadas a las primeras horas de la mañana y después no se libera más, ¿no? ¿Por qué? Porque es una hormona que va a durar horas y va a fomentar la actividad metabólica. Entonces, hay algunas, por ejemplo, que a lo contrario de activar a la persona, permiten la actividad del sueño, como es a nivel de la glándula pineal, ¿no? La glándula pineal libera la melatonina para que dicha hormona produzca la inducción al sueño, ¿no? Y eso sucede cuando están en un ambiente oscuro, vayan a un ambiente oscuro y van a ver cómo el cuerpo reacciona a su ciclo circadiano. Completamente oscuro y en silencio puede llegar a estimular las características del ciclo circadiano. Ahora, pero no lo vayan a hacer pues en personas mayores. No, ya me ha dado el doctor Ayala la receta para que logre conciliar el sueño. Vayan y le digan a su papá, ¿sabes qué? Te vas a encerrar aquí, vas a apagar todo, la música nada, en silencio todos, a partir de los 60 años ya. Y creer que la persona va a dormir. Si no hay buen flujo circulatorio, la glándula pineal se calcifica a los 35 años o menos de los 35 años. Por eso les digo tanto, ¿por qué creen que las personas arriba de los 35 años disminuyen sus periodos de sueño? Porque calcifican la mayoría su glándula pineal y disminuyen sus ciclos de sueño. Lo normal, 5 horas, 4 horas. Ahora que si no deben a nadie, que no hay otras preocupaciones, entonces no hay características que les quiten el sueño, no estén preocupados por su triángulo amoroso,
o no estén preocupados porque se van a aplazar, cosas que no le quiten el sueño a uno, entonces van a poder descansar normal. Hay etapas en las cuales el individuo puede dominar ampliamente su sueño, ¿no? Es una práctica experimental de fisiología dominar el sueño. Ya vamos a ver en un capítulo justamente en Anatomía 2, vemos los ciclos del sueño, donde vamos a ver cómo llegamos al sueño REM, al sueño RAM, y esa experimentación la realizarán con su docente práctica de entrar en estos estados de sueño profundo. Los conceptos de hipnosis también para entrar a sueño profundo. Entonces, y esperar que un individuo arriba de 35, sedentario, y que quiera simplemente hacerlo dormir, ¿no? Influyen muchos otros aspectos psicológicos. Y como les digo, arriba de los 35 ya se calcifica la pineal, así es que hay que requerir otras situaciones más para que el individuo pueda descansar. Lo que nosotros vamos a describir es que una vez que las hormonas se han secretado, dichas hormonas se van a dividir en dos conceptos, además de entender el concepto de que los que son derivados pépticos o proteicos son hidrosolubles para esto del transporte, y otros van a ser liposolubles. Hidrosolubles y otros van a ser liposolubles. ¿Qué vamos a tener con las hidrosolubles? Las que son derivados proteicos, hemos dicho, los péptidos. Se disuelven en el plasma y se transportan difundiendo en los capilares hasta pasar al líquido intersticial y actuar sobre las distintas células efectoras. Las hormonas esteroideas y las derivadas de aminas, las tiroideas, las hormonas esteroideas que son consideradas liposolubles, las esteroideas y las tiroideas, van a actuar circulando en la sangre unidos a proteínas plasmáticas. ¿Cuál es una de las más conocidas proteínas plasmáticas? La albúmina. A la albúmina le cargan todo el trabajo y uno de esos trabajos es pues transportar proteínas, de hormonas, ¿no? 10% de las hormonas esteroideas van a estar libres, pero un cerca de 90% de las hormonas van a estar unidas. ¿Tienen clase, Kim? No hemos puesto asistencia, doctor. Coloca nombre y grupo, 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 nombre y grupo. ¿Tienen clase después de esto? Sí, doctor, tenemos microbiología teórica. Ya. Coloquen nombre y grupo, nombre y grupo. Hasta acá, hasta transporte de hormonas lo dejaremos. Coloquen nombre y grupo, 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 nombre y grupo. Voy a ver cómo les va en este parcial. ¿Para qué? Para ser más riguroso en la parte de asistencia.